Bueno, vamos a continuar con la resolución de ejercicios de la sesión de evaluación diagnóstica. Y se pedía que de este grafo ustedes pudieran definir si tenía camino de Euler o circuito de Euler. Así que en este contexto poníamos, ¿no?, cuál era el camino de Euler, cuál era el circuito de Euler. Y bueno, entonces lo primero es que un camino de Euler es aquel que recorre todos los vértices pasando por todas las ramas solamente una vez. Siempre comienza y termina en vértices que tienen valencia impar. Por otro lado, si tiene más de 2 vértices con valencia impar, entonces no puede tener camino de Euler. Y observamos que los vértices V3, V2, V5 y V4 tienen valencia impar, por lo cual no cuenta o no tiene, más bien no tiene camino de Euler este grafo. En segunda instancia, tenemos que para que tuviera circuito de Euler, en este caso se tendrían que recorrer todos los vértices pasando por todos los lados solamente una vez. Y el grafo que tenga circuito de Euler tendría que ser conexo y todos sus vértices deben tener valencia par. Sin embargo, nuevamente detectamos que los vértices del V2 al V5 tienen valencia impar, por lo cual ninguno de ellos cumple con los puntos y la respuesta correcta era ninguna de las anteriores. En el ejercicio 6, que tenía que ver con el tema de árboles, para este caso se les pedía que obtuvieran un árbol binario que representa la ecuación 1 y obtenga el recorrido en preorden u orden primero del árbol. Indique cuál es la secuencia de nodos visitados usando preorden y que no usemos ningún separador. Entonces puse aquí un ejemplo y vamos a resolver primero el ejercicio de ejemplo para posteriormente pasar y resolver el ejercicio que se les pidió a ustedes. Entonces voy a compartir el video. Y bueno, aquí tenemos, vamos a revisar. Tenemos la ecuación 3 más 8 menos 5 entre 2. Lo primero que hay que hacer es construir un árbol binario. Y podríamos hacerlo de diferentes maneras. Un árbol binario es aquel que cada nodo tiene máximo 2 descendientes, 1 o ninguno. Eso es como para revisar de forma rápida. Se sugiere que vayamos o identifiquemos, permítame un momento, se sugiere que seleccionemos la operación más interna de la ecuación, que sería el 5 entre 2, y entonces la división sería el nodo padre, que hace la división entre 5 y T2 o que lo marca. Después la operación del lado izquierdo, vean, voy a hacer una resta y a 8 le voy a restar lo que sea el resultado de la división, por eso lo marcamos de esta manera. Eso queda del lado derecho del más, que se va a sumar con ese 3. Entonces, ese sería el árbol binario de esta expresión. Y el recorrido en preorden, pues hay que recordar cómo va la secuencia. Primero pasamos por raíz, posteriormente por hijo izquierdo, luego por hijo derecho de cada uno de los nodos. Así que si siempre tenemos como raíz o inicio el primer nodo, que en este caso sería el más, entonces vamos a empezar a hacer el recorrido, marcando o buscando esta secuencia de iteraciones en cada uno de los nodos. Entonces raíz para este caso es más, coma, vamos a visitar hijos izquierdos, seguiría el 3. En el ejercicio del examen les pedí que no lo pusieran separado por comas, pero aquí lo voy a marcar con comas para separarlo. Hijo izquierdo, el 3 ya no tiene hijo derecho, tampoco tiene, ni hijo izquierdo ni hijo derecho, así que vamos a visitar a los hijos del lado derecho del más. Pasamos por el menos, ese menos tiene hijo a la izquierda, que es el 8, que pasamos por él, que es la raíz, no tiene hijos a la izquierda ni a la derecha, entonces pasamos por los hijos a la derecha, que sería el diagonal, el 5, que tampoco tiene descendientes, y el 2 tampoco tuvo descendientes. Ese sería el recorrido utilizando la secuencia en preorden. Si aplicamos recorrido en orden, hablamos de que vamos a visitar primero a los hijos del lado izquierdo, luego al nodo o la raíz y luego hijos a la derecha. Entonces, para el caso, siempre comenzando desde la misma raíz, pasaremos, cada vez que escribamos o pasemos por raíz, equivale a escribir el valor que está en ese nodo. Entonces, de aquí vamos al hijo izquierdo del más, que sería el primero, después seguiría el más, posteriormente visitamos hijo izquierdo, no tiene, sale 8 menos, visitamos, tiene hijo izquierdo, entonces regresamos al 5, no tiene hijos,
diagonal y 2. Sería el siguiente. Entonces siempre sería revisando la secuencia. Si tienen hijos izquierdo, primero vamos por los hijos izquierdo para posteriormente pasar por las raíces. En postorden, el recorrido va de la siguiente manera. Visitamos primero hijos, que sería el hijo izquierdo, hijo derecho, y al final pasamos o escribimos el valor de la raíz. Así que comenzamos en raíz y vemos que del lado izquierdo tiene un hijo, pero ese ya no tiene descendientes, entonces el primer nodo es 3. Del 3 es hijo del más, pero tiene un hermano que es el menos, por lo cual visitamos primero a los hijos del menos. Como el 8 ya no tiene hijos, entonces vamos por el 8. Pero el menos tiene más hijos, entonces vamos por su hijo, y el 5 tiene la diagonal tiene un 5, tiene hijos, que no tiene más hijos, entonces anotamos el 5. Tiene un hermano, que es el 2, que no tiene descendientes, por eso anotamos el 2. Luego ahora sí vamos por el padre, diagonal. Luego el padre de la diagonal, que fue el menos. Y al final terminamos con la raíz. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio que teníamos pendiente, que es la ecuación, que ahí les había anotado en la evaluación diagnóstica. Esta es la ecuación, ya tengo ahí anotados los recorridos nuevamente para recordarlos, y empezamos con la operación que esté más al centro de entre A. Para este caso las hojas pues van a ser los literales que tenemos ahí. Sigue una operación C por el resto, sigue la operación más, y aquí para todo lo que está del lado derecho se va a sumar a lo que está aquí en el lado izquierdo, que va a ser una división del valor de A entre B. Así que bueno, vamos a aplicar y a obtener los recorridos de este árbol, que es el equivalente a la expresión que ahí tenemos descrita. Recuerden que los recorridos nos van a permitir evaluar expresiones utilizando lenguajes de programación, y bueno, es por eso importante poder representar árboles a través de esos recorridos, de tal manera que para nosotros sea mucho más fácil a nivel computacional el poder implementarlos. Comenzamos con la raíz utilizando recorrido en preorden. Entonces sería más, diagonal, A, porque tiene hijo a la izquierda, luego no tiene descendientes, así que regresamos a este y sería B, no tiene descendientes, que fue el hijo derecho del menos, entonces pasamos por vamos al hijo del lado derecho, por C menos D A. Ese sería nuestro recorrido en preorden. Voy a aplicar los otros dos recorridos, solo para repaso. Entonces, sin orden quedamos que era visitar hijo izquierdo, luego raíz y posteriormente hijos del lado derecho. Entonces, tiene hijo izquierdo, no tiene hijo izquierdo, pasamos por A, tiene hijo a la derecha, no, nos quedamos ahí. Entonces, ese fue el hijo izquierdo del menos, digo del diagonal, perdón, lo anotamos. Tiene hijo a la derecha, no tiene hijo izquierdo, pasamos por B, tiene hijo a la derecha, no. Entonces, regresamos, fue el hijo izquierdo del más, así que por lo tanto pasamos por el más, que es la raíz. Tiene hijo a la derecha, pero ese tiene hijo a la izquierda, que no tiene hijo a la izquierda. Entonces pasamos por C, que es su raíz. No tiene hijos a la derecha, regresamos al padre como hijo izquierdo, asterisco. Tiene hijos a la derecha, pero tiene hijo a la izquierda, y ese ya no tiene hijos a la izquierda, ni hijos a la derecha. Entonces fue el hijo izquierdo del menos, pasamos por el menos. Luego A, que no tiene descendiente, ni descendientes, más bien. Y con eso terminaríamos el recorrido utilizando inorden. Como último paso sería el recorrido haciendo posorden. Y recordemos que posorden pues primero visita los descendientes y luego pasa por la raíz. Entonces ahí llegamos hasta la A como el primer hijo, que no tiene hijos, tiene un hermano que es B, ¿sale? Después ya son los dos hijos de diagonal, entonces ahora sí. El diagonal tiene un hermano que es el asterisco y ese tiene descendientes, que es C, que no tiene hijos, por lo tanto pasamos por C. C tiene un hermano que es el menos, entonces pasamos por sus hijos, D. El hermano de D es A, que no tiene descendientes. Luego ahora sí pasamos por raíz, que es el menos, asterisco, que sería el padre de C y D, y al final el más. Recordemos que en preorden y en posorden hay una característica. En orden siempre empezamos con el elemento raíz y en posorden siempre debe terminar con el valor de la raíz. Esa es la regla. En orden, bueno, puede quedar en cualquier posición.
Ahora del último grafo, del último árbol, ya se les ponía ahí el árbol y lo único que tenían que hacer ustedes es obtener el recorrido utilizando orden u orden posterior. Voy a tratar de poner las dos imágenes de tal manera que puedan visualizarse para resolverlo. No son muy visibles. Pero bueno, más o menos. Entonces, este árbol no es binario, si ustedes observan, en este caso tenemos que el primer elemento es ñ, posteriormente O, P, luego pasamos por el padre que era J, su padre es E, B tiene un hermano que es C, que tiene descendientes, entonces primero vamos por los descendientes, F, G, y ahí hay un H, pero no se visualiza, que tiene hijo, entonces primero serían los descendientes, Q, luego K, L, el nodo padre, H, C, S tienen un tercer hermano, M, N, el padre era I, ahí esos dos no se visualizaron, y al final tenemos el nodo A. Ahora, el último ejercicio era un programa en Java, ¿sale? En el que ustedes puedan crear dos clases, una llamada calculadora, que tuviera las características de diseñar o crear un entero, y la segunda era que definieran un constructor no nulo, ¿no? Definir los siguientes elementos, dos métodos y algunas otras características. Así que lo primerito, déjenme ver, vamos a compartir, a ampliar más la pantalla o tratar de ajustarla para que ambas quepan, más o menos. Ok, entonces lo tenemos así. Tengo una clase pública llamada calculadora. El primer elemento era definir el valor de R como un entero. Poner un constructor nulo. Recuerden que un constructor en esta parte, a diferencia de un método, no lleva un tipo de dato, ni siquiera el void. Y siempre tienen el mismo nombre que el de la clase, ¿vale? Y deben ser públicos. Así que aquí sería public calculadora. Para que fuera un constructor no nulo, aquí tendría que tener, por ejemplo, un tipo de dato cualesquiera que recibiera. Para nuestro caso, se les pidió que este fuera un constructor nulo, entonces queda vacío. Recuerden que si definen constructores no nulos en sus programas en Java, automáticamente deberán definir un constructor nulo, aunque no tenga código adentro. Entonces, la instrucción que se les pidió es que ese constructor nulo, que en este caso es calculadora, inicializará en 0 el valor de la variable R, y así es como quedaría. Como segundo caso tenemos que declarar un método entero que devuelva el resultado de una suma, ¿vale? Aquí estamos poniendo un método público de tipo int que va a devolver, se llama suma, y recibe un entero v y un entero x. Entonces, aquí vamos a guardar el resultado en la misma variable r, v más x, y como tiene un int aquí, debemos hacer un return para que nos devuelva el resultado que queremos. Entonces, con eso cerramos el método. El segundo método solicitado era el método resta, que recibe parámetros de entrada de dos enteros, va a realizar la operación y no tiene que devolver información, por lo cual aquí ponemos como tipo de dato void, resta los dos valores enteros a y b, en R guardamos el resultado de A con B, y con eso terminaríamos la primera clase llamada calculadora. Solo nos faltaría cerrar la llave. Aquí abajo vamos a poner la segunda clase que le solicité que les pusieran principal. Entonces, en ella vamos a definir el método main, que recuerden que el método principal o main debe estar contenido en todo programa para poder ejecutar instrucciones, dado que es lo primero que se busca para poder ejecutar. Entonces, aquí dentro del main tenemos un string, args, y es un arreglo, ¿no?, de cosas que puede recibir. Lo voy a poner así. Abrimos llave y vamos a crear una instancia de la clase calculadora, que no es otra cosa más que un objeto de la clase calculadora, y para ello necesitamos el nombre de esa clase. Calculadora, la instancia se va a llamar obj, calculadora, y como tengo un constructor nulo, aquí le pongo paréntesis vacío. Lo siguiente pues va a ser
utilizar los métodos que ya tiene definido este objeto. Entonces el objeto punto, bueno, pero vamos a devolver el resultado y si quisiéramos mandarlo a imprimir más adelante, necesitaríamos cachar el resultado de lo que nos devuelve esta operación suma en alguna variable. Entonces voy a borrar y lo guardamos en una variable llamada a, por ejemplo. Entonces lo del objeto punto suma y le pasamos los dos valores por el momento fijos o predefinidos para evitar agregar más código. En segundo caso, vamos a realizar la resta, obj.resta, 7 con 3 con los mismos elementos, y podríamos mandar a imprimir el resultado, system con un system, out, println, y simplemente ponemos el objeto.r. Para que este código pueda ser ejecutable, necesitaríamos hacer una modificación en la clase calculadora, de tal manera que el int lo pongamos como público. Y aquí que no nos marque ningún error. Solo nos faltaría hacer el cierre de la llave de la clase principal para poder terminar con este código. Y bueno, esto sería todo en la parte de la evaluación diagnóstica. Espero haya sido claro. Y si no fue muy claro, por favor anoten sus dudas para que el próximo jueves, cuando nos veamos en sesión virtual, puedan preguntar y tratar de aclarárselas. Nos vemos.